Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de física cuántica. Por fin nos llegó el día de abordar de lleno la teoría de las cuerdas. Voy a enseñar este librito, más bien es un diccionario de física. Muy viejito, pero tiene ilustraciones, es muy útil. Por ejemplo, en el tema que voy a dar, nos dice que a los quarks también se les dice fermiones. ¿Por qué se les dice fermiones a estos quarks? Pues resulta que lo busqué en mi diccionario y dice Fermi, abreviatura, es una unidad de longitud que se emplea en física nuclear. Dice, un Fermi es igual a un fenómetro, igual a 10 a la menos 15 metros. Esto viene de la estadística de Fermi y Dirac, los científicos. Entonces se dan cuenta, son definiciones cortas, pero que un diccionario de esto te saca de un apuro rápido, porque dice uno, pues lo voy a googlear. A veces, ¿qué creen? No está todo en Google, ¿eh? No se vayan a pensar. Bueno, vamos a empezar ahora sí con la teoría de las cuerdas. Y dice que es una teoría que está en proceso. Por ningún motivo se debe de pensar que es una conclusión de la física. Pero es una teoría muy atractiva y que resuelve varios problemas que se tienen hasta ahorita. Eso no va a descartar nuestro modelo estándar. Se sigue utilizando hasta que esta teoría no esté totalmente demostrada en la práctica y tenga ya un veredicto de reconocida totalmente por la ciencia. Sin embargo, es la que más se acerca hasta ahorita. Pues la teoría propone lo siguiente: la teoría de las cuerdas, en que si nos asomamos aún más a las partículas que se presentan en el modelo estándar, no veríamos partículas, sino veríamos cuerdas. ¿Qué entendemos como partículas? Pues los quarks, los fotones, los bosones, los electrones, etc. Las cuerdas dependen de cómo vibren para ver cómo se comportan, como si fueran distintas notas musicales. Cuando se plantea un paradigma, decimos que siempre hay consecuencias. Todo está hecho del mismo material, todo lo que hay en el universo. Ese material le llamamos cuerda. Hay dos tipos de cuerdas, solamente dos: las abiertas y las cuerdas cerradas. Aquí tengo una ilustración, la voy a acercar a ver si se alcanza a ver. Pues las cuerdas abiertas serían más o menos así, de esta forma. Bueno, depende de la vibración, su longitud y todo, adquieren diferentes formas, pero estarían abiertas. Y las cerradas se unirían los dos extremos de la cuerda. Son las únicas dos formas en que pueden estar. Ya no hay toda esas partículas de la tabla anterior ya no aquí se van a incluir todas. También las interacciones del modelo estándar. Anteriormente diferentes combinaciones de protones, neutrones y electrones nos daban los diferentes elementos químicos. Pues aquí diferentes vibraciones y posiciones de las cuerdas hacen que se comporten como diferentes partículas. Las frecuencias de vibración más altas cuentan más energía y corresponden a partículas más masivas. Las partículas del modelo estándar deben corresponder a vibraciones muy ligeras. Cuando uno hace cálculos y toma las reglas de la mecánica cuántica y ve lo que pasa, se da uno cuenta de que estos dos tipos de cuerda dan lugar a dos tipos de partículas. Cuando las interpretamos como partículas, las cuerdas cerradas nos dan lugar a un gravitón, la partícula de la gravitación que hace que los dos objetos masivos se atraigan entre sí. Y cuando es una cuerda abierta, nos da lugar a un bosón.
puede ser el bosón. O sea, decimos que si la cuerda está abierta, nos da lugar a un gravitón, que es el que nos faltaba en nuestra tabla del modelo estándar. O sea, la gravedad newtoniana, la gravedad de arriba de lo masivo no está en esta tabla, no la podemos detectar. Entonces decimos que cuando está cerrada da lugar a un gravitón y ya empieza a unificar toda esta teoría. Y cuando está abierta da lugar a los diferentes quarks que conocíamos, o sea, los fermiones. Por eso leímos la definición. Ellos le llaman fermiones y estos los leptones. O sea, da lugar, cómo se comporte depende su longitud y su vibración, dan lugar a que sean diferentes estas cuerdas. Decimos que si están abiertas se pueden comportar como un bosón Z, un bosón W o un fotón, que son los mediadores del modelo estándar. O sea, si está abierta se puede comportar ya sea como un gluón, como la fuerza débil W o Z, o igual se puede comportar como un fotón que se desprende tal vez de la interacción de un electrón. Pues en esta nueva teoría, desde el punto de vista, está claro por qué la gravedad es tan distinta al resto de las interacciones. La gravedad es una cuerda cerrada. Todas las demás partículas y todas las demás interacciones son cuerdas abiertas. Por eso es que es tan rara, que no encajaba en el modelo estándar. El modelo estándar no la incluía. Esto no prueba nada, pero es al menos una sugerencia. Al igual que las partículas tienen interacciones, las cuerdas, también las cuerdas se juntan y se separan. Aquí vemos un pequeño dibujo en que está una cuerda cerrada y puede entrar, interactuar, pueden entrar las cuerdas cerradas y luego se juntan en una sola cuerda. Y hay una ley que dice que, por ejemplo, aquí cuando se hace, aquí ya se empiezan a desprender los gravitones. Antes decíamos que se desprendían los fotones en las interacciones. Digamos que en esta se comporta igual como si fuera nuestro modelo antiguo, pero aquí digamos que si tenemos algunas reglas, la interacción de las cuerdas es sencilla. Si las cuerdas están abiertas, se produce una cuerda cerrada al salir. Por ejemplo, entran en una especie de tubo, como este dibujo, como si fuera un pantalón. Entran las cuerdas abiertas y al final sale una cuerda cerrada. Y viceversa, cuando entran dos cuerdas cerradas, al final sale una cuerda abierta, como en la figura B. Es posible que dos cuerdas que estén cerradas se aglutinen y choquen y interactúen, y de ahí se desprenden diferentes elementos que antes teníamos en nuestra tablita del modelo estándar. Más o menos así funciona. Entonces empezamos a ver ya ciertos patrones de conducta. Las cuerdas cuando entran y interactúan, si se juntan dos cuerdas abiertas, normalmente sale una cuerda cerrada, o sea, un gravitón. Y si entran dos gravitones, dos cuerdas cerradas, normalmente en la salida se abren de esta interacción. Pues bien, la consecuencia es que estos diagramas no contienen infinitos. Es una de las ventajas. Antes, cuando interactuaban, que los físicos tienen un problema con las cantidades que nos arrojan una ecuación infinita. O sea, que algo no tiene fin, porque ya no se puede trabajar, se queda en lo hipotético. Pues esta nueva teoría no maneja los infinitos. Esa es una de las ventajas, que era el problema a la hora de unificar la teoría cuántica con la teoría de los campos y la relatividad general. Para que esto sea posible,
Al cambiar de paradigma, las cuerdas, en vez de vivir en 3 dimensiones espaciales y una temporal, deben vivir en 25 dimensiones, más una, que era la temporal, que es, esto realmente pues es un gran problema, es una barbaridad de dimensiones, que nos costaría mucho trabajo manejarlas. Esto nos lleva a que, a pesar de que la gravedad se incluya en la teoría de las cuerdas, como podemos describir 25 dimensiones espaciales y una temporal, pues eso ya nos trae un problema. Pero hay una manera, que es una teoría muy, muy antigua, de cómo empezar a solucionar este problema. Esta, esta, esta teoría antigua era de un científico, Oscar Klein, por aquello de 1926. Pues es nada menos que estas dimensiones son muy chiquitas. Dice que sí existen, siempre han existido, pero son muy chiquitas y no las hemos visto. Hasta ahora no las hemos visto. En esta teoría es una dimensión tan pequeña, es un segmento, no solo se puede ir adelante hacia atrás, sino también dar vueltas. Vamos a suponer que nosotros antes decíamos que si tenemos nosotros la dimensión 1, tenemos un segmento, podríamos empezar de un punto y si lo recorremos se hace un segmento. Pero podríamos ir hacia adelante y hacia atrás. Pero si nos vamos con una lupa, con un instrumento, con un microscopio muy, muy sofisticado de los aceleradores, podemos ver que ese segmento también tiene es como si fuera un tubito y también tiene un espesor. Y que esto aquí incluiría otras 3 dimensiones. Nosotros no lo podemos ver, pero ese segmento también, si hubiera un animalito que estuviera por ahí, le podía dar la vuelta y rodearlo. Entonces esa teoría antigua dice que los segmentos de las dimensiones, adentro de las 3 dimensiones que conocemos nosotros, también hay más dimensiones, pero nosotros no las podemos ver. Más o menos de eso habla esta teoría antigua, que dice que hay dimensiones muy pequeñas en los segmentos y no solo se puede ir hacia adelante y hacia atrás, sino también dar vueltas. Esto trae muchas consecuencias y muy distintas. Al analizar la teoría de las cuerdas se descubrió que tenían elementos mucho, mucho más problemáticos que las dimensiones extras. O sea, no solamente es un problema que existan más dimensiones, sino que esto nos conlleva a nuevos problemas. Por ejemplo, decimos que uno de estos problemas se dice que no contienen fermiones, solo bosones. No, por eso dimos la definición de fermión, que es una unidad de medida propuesta por Dirac y Fermi. A esto le llaman fermiones, a los quarks, que son unidades de medida. Esos ya no van a aparecer en la teoría de las cuerdas. Todo esto se va a simplificar, incluyendo los elementos que interactuaban, las fuerzas que interactuaban, incluyendo el bosón de Higgs, que ya habíamos dicho que hacía posible el explicarnos cómo tenían diferentes masas las familias y cómo se comportaba lo de las masas y las energías. El bosón de Higgs nos vino a decir cómo era posible la naturaleza de las masas en lo muy pequeño. Además se contiene un taquión, una partícula de masa imaginaria que teóricamente se puede describir, pero básicamente no está diciendo que esta teoría es inaceptable. Aquí ya se empezó a tambalear la teoría de las cuerdas. Tuvieron que intuir que existía un taquión. Un taquión, ¿cómo se los podría decir? Es una unidad de masa muy pequeña dentro de la partícula, que le tenían que poner dedujeron este nombre de taquión para darle masa, porque en la teoría de las cuerdas
no existía, el bosón de Higgs es otro más, es otra partícula más. Entonces eso ya no empezó a gustar. Lo que ocurrió después es que con el mismo postulado, con este postulado que ya tenía de la teoría de las cuerdas, se dio lugar a una versión que no tiene todos esos problemas. La teoría de las supercuerdas. O sea, es el mismo postulado que veníamos diciendo de la teoría de las cuerdas, pero ahora se corrigieron ciertos patrones. Fue un nuevo paradigma, digamos así. Este es una teoría todavía más abstracta, que también contiene oscilaciones fermónicas. O sea, en esta teoría dice que estos fermones no es que ya no estén, sino son oscilaciones, vibraciones de las cuerdas. Y depende cómo vibre la cuerda, es como se comporta. Si se comporta como un fermión, como un quartz, ya sea up, down, charm, string. O sea, ya puede ser cualquiera de ellos. En esta nueva teoría de las supercuerdas, empezaron a decir que no es que no existan estos, sino que son una especie de oscilación, de longitud de onda, de vibración de la cuerda, que da lugar a lo que nosotros conocíamos en nuestro modelo estándar. Las supercuerdas, lo que se utiliza es lo que se utiliza, digamos, hasta hoy en día. Ya no se le dice teoría de las cuerdas, sino de las supercuerdas. Y que elimina muchos problemas y desaparece, ya aquí desaparece el mentado taquión, esa unidad pequeña de masa que se le agregaba, y aparecen los fermiones, estos quarks, pero que ya son como unidades vibratorias de la cuerda. Y aparece una simetría como compañera supersimétricas, así como nosotros decíamos que la antimateria, cada que existe una partícula, habíamos dicho anteriormente, tiene que haber una partícula idéntica pero con carga opuesta. Por ejemplo, en el caso del electrón, decíamos que tiene su antipartícula y que esa antipartícula, si se junta con la partícula del, puede dar lugar a un fotón. Pues aquí también en este postulado de las supercuerdas, decimos que tiene una supersimetría. Además, se postulan 5 teorías posibles. Hagan de cuenta que muchos científicos están trabajando en torno a esta nueva teoría de supercuerdas, pero no se ponen de acuerdo. O sea, ellos en sus diferentes experimentos van sacando sus conclusiones y se esbozaron 5 teorías. Y llegaron a postular que eso de las 25 dimensiones estaba mal. Se estaban repitiendo patrones iguales que se podían simplificar, y se simplificaron de 25 más 1 a 9 más 1. 9 dimensiones espaciales y una temporal. Estas nuevas ideas de esas 5 teorías fueron la clave para seguir avanzando. Vamos a recapitular un poquito. Nuestro universo está hecho de cuerdas. 1. 2. La teoría de las cuerdas reconcilia la mecánica cuántica y la relatividad general. Aquí sí ya entra la relatividad general. También nos permite unificar las fuerzas fundamentales del universo en una sola. O sea, ya no hay tantas fuerzas, ya no hay que fuerza del gluón, que es la fuerza fuerte, y la fuerza débil W y Z, y la fuerza electromagnética, y la fuerza de gravedad. Aquí ya es una sola fuerza. Se unifican todas. Es algo de lo atractivo de esta teoría. Aparece una supersimetría muy prominente. Lo que comentábamos de que hay una especie de espejo, de reflejo de las cuerdas que tienen una simetría con otras. Son muy similares. Bueno, aquí vamos a hacer la primera revolución. La primera revolución que se dice en estas teorías. Hay varios resultados.
convencieron, estos resultados iban convenciendo a la diferente comunidad científica de que la teoría de las cuerdas era muy importante de estudiar, puesto que unifica la mecánica cuántica, la gravedad y las interacciones Gauss, o sea, las nucleares fuerte y débil. Por primera vez en la historia de la física teórica, se está construyendo la teoría del todo. Ese sueño que tuvo Einstein y Stephen Hawking también. Se aplica la idea de Kaluza-Klein. ¿Cuál es esa idea? En cada punto del espacio que observamos hay una realidad de 6 dimensiones extras. O sea, las 4 que ya conocíamos, más 6 dimensiones extras, acumuladas en una variedad compacta. Al ser tan pequeñas, solo se pueden observar estas dimensiones haciendo experimentos de energías muy altas. ¿Por qué todavía no las hemos visto? No podemos decir que es una realidad, porque como si esas energías muy altas, necesitamos fabricar aceleradores de partículas más sofisticados para poder observarlas. La teoría ya está hecha, falta en la práctica ver si el experimento nos arroja el resultado que deseamos. Entonces, nosotros, es una de las conclusiones que sacamos de Kaluza-Klein. Hay otra, no cualquier forma de cuerda tiene que resolverse las ecuaciones adecuadas. O sea, ¿a qué se refiere este punto? Decimos que no es que existan o pueden ser infinitas formas de cómo se acomode la cuerda que está abierta, pero solamente son válidas las que son demostrables con ecuaciones para nuestros propósitos. No es que digamos hay infinitas posibilidades, solo las que contengan un cierto nivel de energía que hagan que la cuerda se haga de diferente forma, son las que son válidas para esta. Otra tercera que vamos a mencionar es para cada una de las formas de las cuerdas tendremos una teoría distinta en 4 dimensiones distintas contenidas en las partículas distintas de los parámetros. O sea, cada una de esos comportamientos de las cuerdas nosotros vamos a hacer que sean válidas solamente en 4 dimensiones cuando son cuerdas abiertas. No en las 10 dimensiones que dijimos, solamente van a convivir en 4. Eso se ajusta mucho al modelo estándar, porque podemos trabajar ya con esto, pero en comportamiento de las cuerdas. Solamente la cuerda que esté hecha círculo, que esté el gravitón, esa sí va a tener 10 dimensiones. Vamos a explicarlo más en el segundo capítulo de este tema. Nos vemos y muchas gracias. Hasta el segundo capítulo.